Ok, recordemos que no es cierto, la clase pasada estuvimos hablando acerca de la física y de la física clásica, moderna, cuántica, nuclear, de los beneficios de la física, de qué era la física. El día de hoy vamos a seguir viendo otro video, porque la clase pasada vimos uno acerca de la teoría de la relatividad. En este caso, o este día, vamos a ver la teoría cuántica, o más bien parte de la teoría cuántica para comprender un poco más acerca de estos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme, más bien dejen lo programo, bueno, lo proyecto, ya lo tengo, espero que no se trabe, entonces, veamos. Ustedes me dicen cuando ya se esté viendo algo, por favor. Ya. ¿Listo? ¿No? Sí, ya se ve. ¿Ya? Ok, bien. Entonces voy a reproducir. Decir que la ciencia más avanzada no se diferencia de la magia, y la física cuántica es un gran ejemplo de ello. Tan sorprendente es esta teoría que algunos de los físicos más renombrados de la historia, como el mismísimo Einstein, se negaron a aceptarla. Pero a un siglo de sus inicios, la física cuántica no solo se ha ganado su lugar, sino que está en el albor de una revolución. La física cuántica es una rama de la ciencia que estudia la naturaleza a escala atómica y subatómica. En otras palabras, estudia el mundo de lo pequeño, de las moléculas, los átomos y sus componentes. Hay algunos que probablemente conozcas, como los electrones, protones y neutrones. Pero también existen otros menos famosos, como los quarks o gluones. Este mundo, que no podemos ver a simple vista, es distinto al que sí podemos observar en el día a día. De hecho, sus leyes son tan distintas a las del mundo que nos rodea que desafían el sentido común. Por ejemplo, si suelto esta pelota, todos sabemos lo que va a pasar, porque hemos visto caer cosas al suelo infinitas veces desde que somos bebés. O sea, todos tenemos incorporadas ciertas nociones básicas de la llamada física clásica. Pero esa intuición no funciona para la física cuántica. El reconocido físico español, José Ignacio Latorre, lo explica así. Te propongo un experimento. La idea es que yo salgo a la calle y veo un coche que está aparcado. Bueno, pues lo que ha pasado ahí, aunque no somos conscientes de ello, es que pues, una partícula de luz, un fotón, ha ido contra la chapa del coche, ha rebotado y ha venido a mi ojo. Si no existiera ese portador de la información, pues no, yo no sabría que hay un coche en la calle. Lo que pasa en el mundo subatómico es que en vez de un coche hay un electrón. Y cuando le llega esa partícula de luz, le produce una alteración incontrolable. Le inyecta energía, lo envía lejos de donde estaba. Entonces, esa es la gran idea que justifica o que fuerza un cambio de paradigma, ¿no? Y es que en el proceso de medir alteramos lo que medimos. Es cuando uno mide, cuando uno observa algo, lo modifica. ¿Difícil? Volvamos para atrás. Para observar, tiene que haber algo que interactúe con lo observado y vuelva a nosotros. En este ejemplo es un fotón, un pequeño haz de luz que viaja hasta la chapa del auto, o la rueda o el vidrio, da igual, rebota y regresa a nuestra retina. El coche es macroscópico y los fotones no le hacen nada. En cambio, cuando el fotón lo que hace es chocar contra un electrón, sí que lo afecta, y mucho. En proporción, es como si al coche, en vez de enviarle un pequeño haz de luz, le enviaras un cohete gigante. Tras la colisión, el auto no seguirá ahí quietito e intacto en el parking. De ahí deriva la idea de que a nivel cuántico, medir cambia aquello que mides, porque estas partículas son tan pequeñas y tan livianas que cualquier acción que hagas contra una de ellas las altera. En lo práctico, esto quiere decir que no podemos saber con precisión cómo opera este mundo de lo ultra pequeño, aunque eso incomodará a Einstein. No podemos hablar de posiciones y velocidades. Por ejemplo, en la física clásica es posible decir con precisión dónde en el mundo me encuentro yo, que soy un conjunto de millones y millones de átomos. Pero a escala atómica y subatómica, solo se puede hablar de la probabilidad de que una partícula esté en cierto lugar en determinado momento. A un nivel más abstracto, la física cuántica empujó un cambio de paradigma que trascendió las fronteras de la ciencia y llegó hasta la filosofía. Es que esta teoría cuestiona la propia noción de realidad,
de saber, de conocer. La gran paradoja es que este mundo de probabilidad e incertidumbre ha dado lugar a aplicaciones increíblemente precisas. El mejor ejemplo de ello son los relojes atómicos, que como le indica su nombre, utilizan átomos para medir el tiempo con una precisión impresionante y que son responsables del funcionamiento de los GPS. Pero también ha permitido desarrollar el láser, la resonancia magnética, la fibra óptica y más. Incluso hay científicos que creen que estamos cerca de una segunda ola cuántica, dado los enormes avances que se están logrando en la manipulación de partículas aisladas. Controlar la materia a nivel atómico nos permitirá desarrollar tecnologías revolucionarias. Es diseñar medicamentos y no ya esperar a encontrarlos por ensayo y error. Es crear inteligencias artificiales imposibles de diferenciar de los humanos. Es incluso soñar con la teletransportación. Es como si fuera magia. Bien, entonces ahí en este pequeño video pudimos contemplar esta teoría cuántica, en donde nos dice que a nivel microscópico pues ya no podemos saber o no se pueden aplicar las mismas leyes de la física que aplican en o a nivel macroscópico. ¿Por qué? Porque los electrones van a tener esta interacción con los fotones que hace que cambien su posición, que cambien, pues sí, más que nada su posición. ¿Por qué? Porque no se sabe dónde están exactamente. Bien, esto es en cuanto a la teoría cuántica. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran comentar hasta este punto? ¿Sí, no? ¿Nada? Hola. ¿Ya se durmieron? ¿Ya se fueron a comer? ¿No? Bueno, ya aquí estoy. Ok, bueno. Si se van a comer, les invito. Bien. Vamos a ver. Ahora, vamos a ver las diferentes ramas de la física. Dentro de la física vamos a encontrar lo que es... Ay, perdón, permítanme. Porque algo pasó aquí. Ahora sí ya. Dentro de la física vamos a encontrar a la acústica, a la electricidad, el magnetismo, la física nuclear, que es lo que ya mencionábamos, la mecánica cuántica, que también ya vimos, a la geofísica, la física molecular, el electromagnetismo, la estática y la mecánica. Pero ahora, ¿qué estudia cada una de estas ramas? Dentro de la acústica, vamos a ver que estudia la naturaleza del sonido y cómo es que se propaga. Ustedes vieron, o no sé si hayan visto, un video que estuvo por ahí circulando acerca de cuando estaban tocando una guitarra, metieron la cámara dentro de la caja de la guitarra y se veía cómo las ondas en las cuerdas iban pasando. ¿Sí han visto ese video? ¿No lo han visto? ¿No? Ok, ahorita lo busco y lo vemos. Es sencillo, es nada más para ver cómo el sonido, cómo las ondas del sonido van avanzando y dependiendo de si el sonido es grave o agudo, las ondas son más pequeñas o más largas. Pero ahorita lo buscamos y ahorita lo vemos. Bien, mientras tanto, la electricidad, como nosotros sabemos, es una de las formas más útiles de la energía. ¿Por qué? Porque gracias a la electricidad, por ejemplo, nosotros podemos tener distintas actividades, podemos realizar distintas actividades, podemos utilizar nuestros dispositivos. A ver, ¿cómo les dije que eran? Cuerdas de la guitarra, ¿verdad? Bien, entonces podemos hacer distintas actividades. Ya estoy buscando el video para que lo podamos ver. Puedan ver lo que les menciono acerca del sonido, de la acústica. Bueno, dentro de la rama de la física de la electricidad, pues vamos a ver el estudio precisamente del origen de la electricidad. Recordemos que la electricidad es este flujo de electrones que va recorriendo un material conductor. Por ejemplo, el mejor conductor, pues bueno, no el mejor, pero uno de los mejores, el cobre.
Bien, ahora les voy a compartir el video, déjenme lo... Ahí lo estoy. La vibración de las cuerdas de una guitarra. Así. Y... Listo, a ver. ¿Ustedes me dicen cuando ya se ve algo? Sí, ¿Sí ya? sí, sí. Bien, ¿se dieron cuenta en las ondas que marcaban las cuerdas? Sí. En los sonidos más graves, las ondas eran más separadas, mientras que en los sonidos más agudos, las ondas eran más juntas y más pequeñas. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Sí, las cuerdas de abajo son las más agudas, las cuerdas de arriba, bueno, viendo el video, las cuerdas de arriba son las más graves o los sonidos más graves. Ahí se podía ver en las ondas que se marcaban. ¿Sí lo alcanzaron a notar? ¿Sí? Sí. ¿No? Ujú. Bien. Sí, Miss. Entonces ahí podemos ver pues esta propiedad de la acústica, estas propiedades del sonido, de cómo se propaga el sonido. Ay, otra vez. Permítanme de nuevo. Ahora bien, otra de las ramas de la física, pues vamos a ver qué es el magnetismo. El magnetismo va a estudiar lo que tenga que ver con los imanes, con las fuerzas de los imanes. De hecho, sabemos, no sé si ustedes sepan, que hay imanes naturales y hay imanes inducidos. Los imanes naturales, bueno, pues podemos encontrarlos en algunos lugares, la verdad desconozco exactamente dónde, pero estos imanes ya están dados por la naturaleza, tienen estas propiedades magnéticas. Sin embargo, las piedras que no tienen estas propiedades y que se les induce dicha propiedad es gracias al electromagnetismo, que vamos a ver un poquito más adelante, pero esta propiedad magnética nosotros sabemos que pues tiene carga positiva, carga negativa, lo cual hace que dichos imanes se puedan atraer o repeler según sea el caso. Recordemos, cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. Entonces, ahí es donde aplica el magnetismo. Ahora bien, dentro de la física nuclear, pues aquí ya vimos que estudia las partículas, que estudia sobre todo el núcleo del átomo. ¿Para qué? Pues para saber cuáles son las propiedades, por ejemplo, de los protones, de los neutrones, que justamente están dentro del núcleo del átomo. La mecánica cuántica va a estudiar lo relacionado con la emisión y absorción de luz y de energía, pero esto mediante partículas atómicas y subatómicas, que es lo que veíamos en el video acerca de los fotones, cómo es que inciden en los electrones y cómo es que pues los afectan. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Sí, no. Miss, ahorita que dijo de imanes naturales, un imán natural podría ser el polo norte, que por eso las brújulas que marcan el polo norte por el gran
¿cómo se llama? Como usted lo dijo, el gran efecto magnético que hay allá en el Polo Norte. No precisamente el Polo Norte, más bien el centro de la Tierra. Recuerden que pues en la Tierra tenemos esta fuerza de gravedad, además que pues las propiedades de esta fuerza de gravedad y del magnetismo que hay en la Tierra, no únicamente en el Polo Norte o en el Polo Sur, no, sino justamente en la Tierra, en el centro de la Tierra, en lo que constituye nuestra Tierra, es justamente eso lo que hace que nuestras brújulas, o bueno, que las brújulas cambien o se dirijan siempre al norte. De hecho, déjenme ver, creo que tengo una brújula, a ver, déjenme ver, para saber dónde está el norte, pero esperen. Si no la traigo, pues ya no. Listo, ya regresé. Sí tengo la brújula. Aquí está. Ay, a ver, déjenme ver hacia dónde está el norte. El norte está justo hacia allá. ¿Me dice que está hacia allá? Bueno, ustedes tal vez no lo vean muy bien, o tal vez sí. ¿Se alcanza a ver bien la brújula? Bueno, más o menos, ¿no? Supongo. Bueno, de todas formas, así como la tengo, no va a marcar exactamente dónde está el norte. ¿Se dan cuenta? No cambia de dirección. Y lo que necesita es estar de manera, ¿cómo decirlo? Bueno, acostada. ¿Para qué? Para que pueda dirigirme realmente hacia donde está el norte. De hecho, si yo me muevo, la línea, la aguja que está en verde, esta de aquí, bueno, es verde, ¿eh? Esta punta de aquí es verde, me va a marcar siempre hacia el norte. Entonces, si yo me giro, esa aguja siempre me va a marcar hacia el norte está hacia allá. Entonces, si yo sigo girando, me va a seguir marcando hacia allá está el norte, ¿sale? Esto es gracias a la propiedad del magnetismo que hay en la Tierra, ¿de acuerdo? ¿Respondí su duda? Sí, no, lo revolví más. ¿Sí? Hola. Bien, vamos a ver. Ok, gracias, Auri. Vale. La geofísica es el estudio, o más bien, dentro de la geofísica se va a estudiar la estructura de la Tierra y todo lo que tenga que ver con su formación. Aquí, pues, como ustedes pueden notar, va a estar la geografía unida con la física. ¿Cómo es que se formó la Tierra? ¿Qué minerales o qué propiedades físicas tuvieron que ver para, por ejemplo, la formación de minerales o la formación de ciertas minas, por ejemplo, podría ser el caso. También dentro de la física vamos a tener a la física molecular, que estudia las moléculas para explicar las propiedades, por ejemplo, de los estados de agregación de la materia, como los sólidos, como los líquidos, como los gases, como el plasma, todo esto que nos ayuda a entender un poco más lo que nos rodea. Recordemos que todo lo que nos rodea es materia, entonces dentro de la física molecular vamos a saber cómo estas moléculas interactúan entre sí y cómo esta energía cinética y potencial pues tienen su, tienen esta interacción para dar forma a lo que nosotros conocemos. También dentro de las ramas de la física tenemos al electromagnetismo. Recordemos que el electromagnetismo va a ser esta unión entre la electricidad y el magnetismo. Es decir, aquí se van a estudiar las ondas electromagnéticas, el flujo de los electrones, pero también con propiedades magnéticas. Es decir, creo que ustedes no estuvieron, bueno, por ahí en alguna ocasión hice un electroimán
pero no recuerdo dónde lo dejé. Si lo encuentro, se los presento, ¿vale? Pero bueno, el electroimán precisamente utiliza estas características electromagnéticas, en donde gracias a la electricidad, es decir, gracias al flujo de los electrones, confiere la propiedad del magnetismo a, por ejemplo, el electroimán lo hizo con un clavo, le confiere propiedades magnéticas. Después, este clavo, pues, tiene este magnetismo de atraer a los metales, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Ninguna duda? Ok, vale. Entonces, dentro de la física también vamos a tener a la estática. La estática va a estudiar las leyes del equilibrio. Estas leyes del equilibrio van a tener que ver con cierta materia, o bueno, con la materia, que va a tener, por ejemplo, fuerzas que están en oposición, fuerzas que van, no sé, fuerzas positivas y fuerzas negativas que hacen que la materia esté en equilibrio, que esté en equilibrio. Y que, por ejemplo, ¿cómo decirlo? No sé, por ejemplo, en la calle, cuando nosotros vamos caminando en la calle, podemos ver que hay lámparas para alumbrar o lámparas de alumbrado público, ¿cierto? Pero algunas de esas lámparas, algunas ya son ya tienen energía solar o funcionan gracias a la energía solar, otras creo que todavía no, pero hay algunas lámparas que están colgando así, no todas tienen los focos como sostenidos del poste, sino que cuelgan. Este colgar, se dice que tenemos a este objeto en equilibrio. ¿Por qué? Porque hay fuerzas que están sosteniendo a la lámpara y no permiten, por ejemplo, que se caiga o que esté de un lado a otro, sino que esté fija. Claro, bueno, si hablamos de vientos y de algún huracán o algo por el estilo, pues sí, lo puede tirar, ¿no? Pero así, estando en condiciones normales, pues no, esta lámpara no debería caerse debido a este equilibrio que debe haber en ese objeto, gracias a la estática, gracias a las fuerzas que están actuando sobre ese objeto, tanto la fuerza de gravedad como las fuerzas que están actuando en la lámpara, ¿vale? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Sí, no, díganme por favor. ¿Ya se durmieron? ¿No? ¿No? Ah, qué bueno, no se duerman. Bien, ahora, dentro de la física tenemos a la mecánica. La mecánica va a estudiar las fuerzas y el movimiento de los cuerpos. En la estática dijimos que se estudia el equilibrio, las fuerzas que actúan sobre un objeto para que esté en equilibrio, para que no tenga movimiento. Pero en la mecánica se estudian estas fuerzas que actúan en los objetos y que dan lugar a su movimiento, ya sea movimiento rectilíneo uniforme, movimiento circular uniforme, movimiento de aceleración, las velocidades, todo esto la caída libre, todo esto que hace que el objeto se mueva, ya sea, como les mencionaba, en línea recta, en línea circular, o que tenga esta caída libre, todo esto lo estudia o está dentro de la mecánica. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Díganme, por favor. ¿No? No, Miss. No. Vale. Ok, ahora, vamos a ver. Díganme, ¿el peso y la masa son lo mismo? ¿O no son lo mismo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué me pueden decir? No, Miss, no es lo mismo. Ok,
¿Por qué no es lo mismo? Dígame. Porque la masa puede ser grande, pero dependiendo, o sea, hay masas que son más, ¿cómo se le llama? Como más bofas y no tienen tanto peso. Y hay otras masas que sí son un poco más gruesas y pesan más. Ok, más o menos, pero usted me está hablando más de la densidad. Ahorita vamos a ver qué es la densidad, Miss. pero más o menos, a ver, dígame, ¿por qué no? Pero porque, bueno, masa es la cantidad de los cuerpos y, y peso es la fuerza que ejerce sobre la gravedad de las masas. Más o menos, un poco revuelto, pero sí. El peso es una magnitud, exacto, el peso es una magnitud vectorial, mientras que la masa, ya se fue el mensaje. Permítanme, déjenlo, recupero. Ya. El peso es una magnitud vectorial y la masa es una magnitud escalar. Exactamente. Entonces, César y Auri, sí. Nada más que Auri por ahí revolvió algunas palabras, pero es correcto. Vean, el peso, perdón, la masa es en la masa vamos a ver toda la materia que contiene un cuerpo. Esa es la masa, la materia que está contenida en un cuerpo. Mientras que el peso va a ser la acción de la gravedad, de la fuerza de la gravedad sobre esa materia, sobre la masa, dando así como resultado que el peso sea una magnitud vectorial, es decir, el peso va a tener sentido, va a tener dirección, va a tener una magnitud, mientras que la masa únicamente es una magnitud, es decir, únicamente me va a medir la materia y punto, nada más. Ahora, la diferencia entre estas dos es que la masa la voy a medir en kilogramos, o en gramos, o en miligramos, mientras que el peso lo voy a medir en newtons. ¿Por qué? Porque es una fuerza, el peso es una fuerza, ya que está actuando aquí la fuerza de la gravedad o la aceleración de la gravedad. Ahora bien, cuando nosotros, por ejemplo, nos dicen, ¿cuánto pesas? En realidad lo que pues estamos midiendo sería nuestra masa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, mi masa es de 60 kilogramos. Bueno, digamos que es de 60. Tal vez ya sea como de 65, pero yo sigo diciendo que es de 60. Entonces, digamos que es de 60 kilogramos. De ahí yo voy a obtener mi peso, pero ¿cómo? Pues con la gravedad de la Tierra. ¿Sabemos cuál es la gravedad de la Tierra? ¿Se acuerdan, no se acuerdan? ¿Saben, no saben? Exacto. Bien, César, es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Pero ahora, vamos a ver, antes de ir con todo esto, vamos a ver las diferencias para que ustedes puedan anotarlas. Esto ya no me deja avanzar. Aquí está, ya. Peso y masa. Vamos a ver que la masa, como ya bien lo dijeron y como ya lo hemos mencionado, es la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Mientras que el peso, pues es la fuerza con la que la Tierra atrae los cuerpos hacia su centro, que es la fuerza de gravedad o la aceleración de la gravedad. También la masa es una cantidad escalar, como bien ya lo dijo su compañero César, es un valor numérico únicamente, mientras que el peso es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque tiene magnitud, así como la masa, pero además tiene dirección y tiene sentido. Es decir, puede ir hacia abajo, puede tener un ángulo de inclinación. Este peso o dicho peso, o también puede ir hacia arriba. También la masa de un cuerpo es constante en todas partes del universo. Es decir, como les mencionaba, yo voy a pesar otra vez. Voy a tener la misma masa aquí en la Tierra que, por ejemplo, en la Luna, o en Marte, o en Neptuno, o en Venus. No importa dónde yo esté, mi masa, mi materia va a ser la misma, claro. Igual y si me corto un brazo, pues no, ya no sería la misma. Pero, si eso no pasa, entonces yo voy a tener la misma masa. Voy a seguir teniendo 60 kilogramos. Sí, también, aunque aumente mi masa corporal, yo voy a seguir teniendo 60 kilogramos. Bueno, no, pero
Digamos que entonces en todo el universo o en cualquier parte del universo yo voy a seguir teniendo mi misma materia, pero el peso no va a ser el mismo. El peso sí cambia de un lugar a otro. Incluso, sorpresivamente, dentro de la misma Tierra, nosotros decimos que la gravedad es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Sin embargo, no en todas las partes de la Tierra está o existe la misma gravedad. Esa gravedad que nosotros manejamos es la gravedad promedio de toda la Tierra. Pero no en todas las partes es la misma gravedad. Claro, no varía tanto, varía por unas cuantas décimas, pero esas décimas son importantes. Entonces, hay lugares en la Tierra que no tienen esta gravedad de 9.81, tal vez tienen una gravedad de 9.5, por ejemplo. Todas estas gravedades que se han medido en la Tierra, pues se promedian, y es por eso que da como resultado 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Así que, inclusive dentro de la Tierra, pues no vamos a tener el mismo peso siempre, y si yo me voy, por ejemplo, a la Luna, mi peso va a disminuir. ¿Por qué? Porque la gravedad en la Luna es menor. O si yo me voy a Venus, lo mismo. La gravedad de Venus es menor que la de la Tierra. Entonces allá voy a flotar, mientras que aquí no. No recuerdo en qué planeta la gravedad es mayor, y ahí sí, aunque quiera, no floto, pero no recuerdo en qué planeta. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No, Miss. ¿No? ¿Segurísimos? Vale. Ahora, vamos a ver. Vamos a empezar con fórmulas. Aquí, la masa de un cuerpo en movimiento se obtiene mediante esta fórmula que es masa, esta M de aquí, es masa igual a peso sobre gravedad. En Júpiter es en donde la gravedad es mayor que la de la Tierra. ¿Sí? Bueno, ahorita me escriben. Ok, entonces sí. Aquí, vale. Entonces en Júpiter no flotaríamos. En Júpiter seríamos muy pesados. Incluso tal vez, bueno, sí, nos sentiría, de 24 o 2.4. No, sí, tendría que ser 24. Bueno, sí, 24 metros sobre segundo al cuadrado. No, eso nos aplastaría. Imagínense, en Júpiter no seríamos altos, seríamos muy, muy bajitos. ¿Por qué? Porque la misma gravedad de Júpiter nos haría o nos atraería hacia abajo. Seríamos como enanitos, pues robustos, enanitos robustos, tal vez. Bueno, ya dejando de lado eso, ahora sí, les decía, aquí tenemos la fórmula. La masa es igual al peso sobre la gravedad. Pero, ojo, a ver, déjenme les anoto aquí, antes de que... Aquí está. La masa, dijimos que se va a dar en kilogramos. El peso se va a dar en newtons. Esto lo tengo acá. No, ahorita. Mejor no se los escribo. Vamos a ver, ahorita creo que aquí les escribí lo de los newtons. Bueno, esto es cuando la masa está de un cuerpo que está en movimiento, pero el peso se obtiene con la misma fórmula, solamente despejando al peso. Y tenemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Así que la unidad de la masa es el kilogramo, mientras que la unidad del peso es el newton. No se los escribí. Bueno, el newton, ahorita se los escribo aquí, va a tener estas unidades. Dentro de los newtons se van a tener los kilogramos, los metros y los segundos al cuadrado. Es decir, vamos a tener kilogramos por metros, todo esto sobre segundos al cuadrado. Esas van a ser las unidades que estarán dentro de los newtons. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, aquí tenemos la masa, serían los kilogramos, y la gravedad son metros sobre segundos al cuadrado. Okay. Les decía que las unidades del newton son kilogramos,
Mejor se los dibujo con rosita. Las unidades de los newtons van a ser las siguientes. Tenemos al newton, va a ser igual a kilogramos. Ay, kilogramos por metros. Todo esto sobre segundos, y estos segundos van a estar elevados al cuadrado. Les mencionaba que van a ser estas unidades, ya que si nos damos cuenta, en la parte de arriba, aquí, tenemos que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. La masa son estos kilogramos, eso es la masa, los kilogramos, mientras que la gravedad, esta gravedad, van a ser los metros sobre los segundos al cuadrado. Es por eso que los newtons tienen estas unidades, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí acerca de esto? Sí, no, dudas, ¿no? ¿Ninguna? De mi parte no, Miss. O sea que el newton se utiliza para sacar el peso. Así es. El newton es el que mide el peso, mientras que los kilogramos miden la masa. ¿Sale? Sí, Miss. Va. Ok, ahora, sabiendo esto, veamos lo siguiente. Ok, aquí les mencionaba esto. Por ejemplo, mi peso en la Tierra es de aproximadamente 560 newtons. Eso es del astronauta que está aquí, no el mío. Y, por ejemplo, dice mi peso en la Luna es de aproximadamente 90 newtons. Si se dan cuenta, hay una disminución en cuanto al peso, ya sea en la Tierra o en la Luna. Y la masa de este personaje es de 56 kilogramos. Pero su masa va a ser constante, esté en la Tierra o esté en la Luna, siempre su masa será de 56 kilogramos, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo utilizar esta fórmula. Por ejemplo, yo voy a colocar mi peso, más bien mi masa, y voy a ponerlo con verdecito. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto peso aquí en la Tierra. Entonces, mi masa, dijimos que era ¿de cuánto? La mía. 56. No, la mía no. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Ya, pónganme 80 kilogramos entonces. 9.81. Esa es la gravedad. 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Mi masa dijimos que era de 60 kilogramos. Que los 65 no los quiero reconocer, que son 60 kilogramos. Entonces, ok. Entonces mi masa es de 60 kilogramos. Listo. Ya tenemos la masa, ya tenemos la gravedad. Ahora vamos a determinar el peso. Para determinar el peso, pues vamos a utilizar esta fórmula de aquí, que es el peso igual a mi masa por mi gravedad. Y después vamos a sustituir esta fórmula. ¿Cómo la vamos a sustituir? Pues con los datos que ya tenemos justo aquí. El peso va a ser igual a 60 kilogramos. 60 kilogramos por 9.81. ¿Tienen calculadora por ahí a la mano? Tal vez de su teléfono, tal vez de su lab, computadora, tal vez una calculadora tengan por ahí.
Y díganme, ¿cuánto les da 60 por 9.81? ¿Cuánto les da? ¿60 por 9.81? ¿Cuánto les dio? ¿Ya se fueron? ¿Ya están comiendo? ¿Ya me abandonaron? ¿Cuánto les dio? $588.6. Exacto, 588.6. Si se dan cuenta, mi masa es de 60 kilogramos, pero mi peso aquí en la Tierra es de 588.6. ¿Qué? ¿Qué unidades tiene? ¿Qué unidades dijimos que tiene? Los newtons, exacto, César, los newtons, ¿sale? El peso se va a dar en newtons, porque tenemos a los kilogramos, a los metros y a los segundos al cuadrado. Por eso es que son newtons. Así que mi masa es de 60 kilogramos, mi peso es de 588.6 newtons. Eso sí yo estoy, o más bien, eso estando en la Tierra. Pero si yo me voy a Júpiter, donde dijimos que la gravedad es más elevada que la Tierra y que seríamos como enanitos, pues, robustos, ahí mi peso no sería sería diferente. Mi masa sí, mi masa seguiría siendo 60 kilogramos. Pero ahora, en lugar de multiplicarla por 9.81, lo voy a multiplicar por 24. Voy a multiplicar 60 por 24, me da 1440 newtons, es decir, duplica, bueno, más o menos, casi, bueno, un poquito más del doble de mi peso que yo tengo aquí en la Tierra. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Segurísimos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale. A ver, si no hay ninguna... Dígame. Estoy tratando de ver de dónde, yo me perdí. ¿El 981? ¿De qué era? A ver, espera. ¿Cuál dice? El 981. Ah, 9.81. El 9.81 que puso. Es la gravedad de la Tierra. Ajá. Esa es la fuerza de gravedad de la Tierra. Esa no va a cambiar. Bueno, no hasta ahora. Que ya No. va. Los 60 kilogramos es mi masa, ¿sale? Y ya Ajá. los 588.6, pues es el resultado de multiplicar mi masa por la gravedad de la Tierra y me da el peso que yo tengo aquí en la Tierra. Sí. ¿Sí? Ajá, gracias. Vale, entonces, si no hay dudas, cada uno de ustedes va a sacar su peso aquí en la Tierra. Ay, Dios mío. Tienen 5 minutitos para hacerlo. Ya lo tengo, Miss. ¿Quién me dijo? Yo, Miss, es que pesa lo mismo. Ah, uy. Ups. Ok. Entonces, ¿sabe qué? Sáquelo con la gravedad de la Luna. No sé cuánto sea la gravedad de la Luna, déjeme lo investigo igual. Con la gravedad de
No, ustedes con la gravedad de aquí de la Tierra. Auri con la gravedad de la Luna, porque dice que, pues, que tiene la misma masa que yo, entonces, pues no hizo nada. Ya lo sacamos juntos, entonces, pues no. ¿Qué dije? Ah, sí, la gravedad de la Luna. Ya, La gravedad del... ¿Perdón? ya la tengo. ¿Quién es? ¿Quién es? Leslie, dígame, ¿cuál es su peso en la Tierra? 549.36 newtons. Ok, entonces su masa es de... Mi masa es de 56 kilos. Ah, ok, es lo mismo que la astronautita que teníamos aquí, ¿no? Sí. Bien, perfecto, gracias, Leslie. Auri, la gravedad de la Luna es de 1.62. 1.62. Sí, 1.62 metros sobre segundos al cuadrado. Yo ya Bien. dije el mío. Ah, ok, Jorge, dígame, ¿cuál es su peso aquí en la Tierra? 618 newtons. ¿Cuánto? 618. 618, por lo tanto su masa es de 63. 63 kilogramos. Muy bien. Entonces, está bien. Gracias. ¿Alguien más ya tiene su resultado? Ya lo tengo, Miss. Yo ya la hice, Miss. Ok, primero Irma y ahorita Auri, ¿sale? A mí me dio 608.22. 608.22, por lo tanto, su masa es de... 62. Ok, entonces ahí estamos viendo cómo cada uno de nosotros está cambiando el peso. Ahora sí, Auri, ¿cuánto pesaría usted en la Luna? 97.2. Ah, pesaríamos lo mismo. Muy bien. 97.2 newtons. Correcto, gracias, Auri. Carlos, ¿ya tiene su resultado? Hola, Miss. No, lo que pasa es que ando manejando. Ya. No puedo estar muy atento, disculpe. Sí, no se preocupe, no choque, por favor. Deje el celular. No, pero ando al pendiente. Ok, muy bien. Gracias. Vale, entonces me falta Liz. ¿Sí? Sí, mi resultado es 764.4. Ok, ese es el peso aquí en la Tierra. Muy bien, entonces su masa es de 78. 78 kilogramos. Muy bien, entonces aquí, como les mencionaba, nuestra masa va a ser la misma aquí y en cualquier parte del universo. Nuestro peso es el que sí va a estar cambiando, como por ejemplo ahorita vimos igual el peso que determinó Auri. Dijimos que la masa es de 60 kilogramos, aquí y en la Luna, pero aquí nosotros, Auri y yo, porque tenemos la misma masa, por eso digo eso, tenemos un peso de 588.6 newtons, pero en la Luna, ¿de cuánto dijo? ¿De 96? 97.2. No, 97. O bueno, 97. Entonces, allá en la Luna, nuestro peso sí va a ser diferente. Recuerden, el peso sí cambia, la masa no. El peso cambia por la fuerza de gravedad, que es distinta en cada uno de los planetas. ¿De acuerdo? Bien, me falta César. César, ¿cuál fue su peso aquí en la Tierra? ¿Está César? Mis disculpas, es que ahorita estoy atendiendo algo, no sé si me daría tantito tiempo y ahorita le respondo, por favor. Ah, ok, sí, no hay problema. Vale. Disculpe, Entonces, ya vimos cómo determinar nuestro peso, tanto aquí como en cualquier otro planeta del universo. Ahora bien, los voy a dejar tantito con Coral para que les pase lista, porque acaba de entrar, pero creo que todavía su audio no se escucha. O bueno, todavía no se escucha. Aquí estoy. Es que estaba Sí, ya. pero ya. Listo.
Chicos, buenas tardes. Voy a robarle unos segundos de su tiempo para poderles tomar asistencia. Empezamos con Agustín Hernández, Lady Mariel. Agustín Hernández, Lady Mariel. No está. No está. Aspeitia Lamilla, Leslie Ivonne. Presente. Gracias, Leslie. Bravo Jasso, Ángela Saraí. Bravo Jasso, Ángela Saraí. ¿No está? Domínguez Bolaños, Auri Giret. Presente. Gracias, Auri. González Castillo, Jorge. Aquí presente. Gracias, Jorge. Hernández Bautista, Carlos. Hernández Bautista, Carlos. Me parece que iba manejando. Okay. Hernández Núñez, Vanessa, Jacqueline. Hernández Núñez, Vanessa, Jacqueline. ¿No está? Herrera, No, no está. R. ¿Quién habló? Yo, perdón, pero no está Vanessa. No está. Ah, ok, ingeniero, gracias. Herrera, Elizabeth. Presente. Gracias, Eli. De nada. Pescado Moreno, César Omar. Presente. Gracias, Omar. Vera Leal, Irma. Presente. Gracias, Irma. Sí. ¿No me faltó nadie? Bueno, muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Bien. Entonces, ahora sí, continuando. Pues mencionaba así, acerca del astronauta. Ya vimos por qué en la Luna tiene un peso y por qué en la Tierra tiene otro peso. Esto debido a la gravedad. Ok. Ahora vamos a ver. Ay, no me deja avanzar. O creo que ya avancé mucho. Sí, ya avancé mucho. A ver, permítanme tantito porque esto se trabó un poco. A ver. Bien, díganme, para ustedes, ¿qué es la fuerza? ¿Qué es la fuerza? Sí, no, nada, ¿no? Bien, ¿qué me pueden decir qué es la fuerza? ¿No? ¿Nadie? ¿Ya están comiendo? ¿Ya están durmiendo? ¿Ya se fueron? Ok, es una magnitud vectorial. Sí, mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. Ok, entonces, la fuerza sí, tiene que ver con esta magnitud vectorial porque como ya dijimos, la fuerza sí va a tener dirección, sí va a tener sentido. Entonces, la fuerza va a ser cualquier acción o influencia que modifique el movimiento de un cuerpo. Como nos menciona Auri, va a cambiar la dirección de un cuerpo. Por cierto, ¿dónde está mi...? Aquí está. Bueno, ahorita para usarla. Bien, esa es la fuerza. Ahora bien, veamos lo siguiente. La fuerza, como ya nos dijo Auri, es una magnitud vectorial. Es decir, la fuerza se va a representar por una flecha. La flecha es un vector. Aquí, en la fuerza necesitamos conocer no solamente su módulo, sino también su dirección y su sentido, que es lo que les mencionaba, hacia dónde va y con qué ángulo de inclinación está yendo hacia este lugar o hacia esta determinada dirección.
perdón, sentido. La unidad de fuerza en el sistema internacional, pues ya dijimos, es el newton y es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, veamos las partes de un vector. Aquí, por ejemplo, tenemos el módulo. El módulo es la magnitud, es decir, cuánto mide mi fuerza. Por ejemplo, no sé, 10 newtons, 20 newtons, 50 newtons, o por ejemplo, nosotros 90 newtons, o 588.6 newtons, o 700 newtons, determinada magnitud de este vector. El sentido va a ser hacia dónde está yendo, no sé, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste, al noroeste, al suroeste, al noreste, etcétera, etcétera. Estos sentidos, es decir, hacia dónde se está dirigiendo, pero la dirección tiene que ver con el ángulo de inclinación. Tal vez se dirige hacia el norte, perdón, hacia el norte, pero, no, sí, nosotros dijimos que el norte es hacia allá. Ya perdí mi brújula. Bueno, dijimos que el norte era más o menos para allá. Entonces, tal vez mi fuerza se dirige hacia el norte, pero con un ángulo de inclinación, no sé, ¿qué serán? 45 grados. Entonces, no está recta, sino que está inclinándose o teniendo un ángulo de inclinación de 45 grados, pero sí va hacia el norte, ¿vale? Esa sería nuestra dirección. Esto es, por ejemplo, en este ángulo de 45 grados, pero por ejemplo, la dirección y el sentido en donde mi ángulo es de 0 grados, es decir, va sobre la línea, es decir, va horizontalmente o va verticalmente, si por ejemplo el sentido es hacia arriba o si el sentido es hacia abajo, pero la dirección es este ángulo de inclinación que puede ser 0, que puede ser 10, 20, 30, 40, 50, etcétera, hasta llegar a cierta inclinación suficiente para tener esta dirección. El vector fuerza está representado en la gráfica como lo siguiente. Tenemos a nuestro vector, que dijimos que está representado por una flecha, tenemos a su módulo o magnitud, que son los 5 newtons, tenemos su dirección y tenemos su sentido. Aquí, el origen va a estar dado en 0, su dirección es de 30 grados, pero con sentido hacia el noreste. Y el módulo es de 5 newtons, que ya lo habíamos mencionado, ¿vale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Si no, díganme por favor. No, mis. ¿Segurísimos? Vale. Bien. Ahora vamos a ver. ¿Perdón? Ok. Ahora vamos a ver los tipos de fuerza que existen. El primer tipo de fuerza que nosotros ya vimos y que es el más normal, el más común, es el peso. El peso, como ya vimos, es la fuerza que atrae a los cuerpos al centro de la Tierra. Ese es el peso. Nosotros, todos los objetos que están en la Tierra, tenemos, o bueno, y no solamente en la Tierra, también ya vimos que en otros planetas, en otras partes del universo, donde se ejerce esta fuerza de atracción, va a haber este peso. Esa fuerza nos va a atraer hacia el centro de, por ejemplo, ahorita estamos en la Tierra, o hacia el centro de Marte, o hacia el centro de la Luna, etcétera, etcétera. También, otro tipo de fuerza es la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que aparece cuando un cuerpo está en contacto con una superficie. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros estamos caminando, esta fuerza que actúa, por ejemplo, en nuestros pies, vamos caminando, ¿cómo le hacemos para avanzar? Pues es debido a esta fuerza. Si no estuviéramos con esta fuerza, jamás avanzaríamos, quedaríamos siempre en el mismo lugar, es decir, resbalaríamos. Esta fuerza normal se complementa con la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque nos permite avanzar o también nos frena en determinado momento. Ahora, aquí les pongo, por ejemplo, esta persona, bueno, este niño que está patinando.
Entonces, para patinar, no sé cuántos de ustedes sepan patinar. Yo no sé patinar, pero no sé cuántos de ustedes sepan patinar. ¿No? ¿Tampoco? Bueno, ¿No? Bueno, por ahí César dice que sí, entonces, bueno, los que no sabemos, algún día aprenderemos. Los que sí saben, pues se dan cuenta que cuando están patinando, tienen que hacer cierto movimiento para poder avanzar, ¿cierto? Ah, no. Ah, perdón, bueno. Vamos a aprender a patinar, entonces. Entonces, cuando nosotros vamos, bueno, las pocas o la única vez que intenté hacerlo, cuando ustedes van patinando, tienen que hacer cierto movimiento para poder avanzar. Este movimiento va en sus pies, en los patines, y esa fuerza que está actuando va a estar actuando en el piso y en su cuerpo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan avanzar, porque si no se ejerce dicha fuerza, pues no avanzan y no avanzan. Y pues no tendrían tampoco control de su cuerpo y se caerían. Entonces, es ahí donde actúan estas fuerzas. Ahora bien, otro tipo de fuerza es la fuerza de tensión. Esta fuerza está presente en los cuerpos, por ejemplo, cables, hilos, cables, hilos, por ejemplo, el puente atirantado también va a tener esta fuerza de tensión. Representa la resistencia a estirarse, es decir, no es una fuerza elástica, no, es una fuerza de tensión. Y aquí yo pongo pues puede decirse acróbata, en donde se está estirando, por ejemplo, esta cuerda para sostener sus piernas y esta cuerda para sostener su cuerpo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, no se me ocurre nada ahorita, bueno, supongamos el puente atirantado que les menciono, esos tirantes, esas cuerdas, no, la verdad es que no sé cómo se llaman estas cuerdas que están sosteniendo al puente, son las que tienen esa tensión. Y si, por ejemplo, se llega a romper esa tensión, entonces el puente se puede venir abajo. Es por eso que es muy importante, pues la ingeniería, la arquitectura, todo esto, tenerlo muy bien planeado, por posibles fallos o posibles situaciones que ameriten, pues tener este cuidado para que el puente no se nos venga encima. Otra fuerza, otro tipo de fuerza, es la fuerza elástica. Esta fuerza está presente en los cuerpos elásticos, en las ligas, en los, ¿cómo se llaman? En los resortes, en las donitas para el cabello, también vemos esta fuerza elástica. Y, por ejemplo, pues también puede estar aquí les puse esta imagen de un niño que está con un balón, o bueno, no con un balón, con una pelota, la cual, pues, cuando nosotros estamos encima de la pelota, no es que la pelota, pues, se reviente, ¿no? Bueno, a veces sí, pero no siempre. Cuando no se revienta, pues aguanta nuestro peso, aguanta nuestra masa sobre la pelota. Incluso las pelotas que son para gimnasia o para hacer ejercicio, para zumba, todas estas cosas que se hacen con la pelota elástica, ¿sí han llegado a usar este tipo de pelota? ¿No? Bueno, si algún día llegan a usarla, se van a dar cuenta de eso. Ah, es más, la pelota que anuncian mucho en la televisión, o que, bueno, sí, para niños, en la que brinca y brinca, o no sé cómo se llama, brinca, o rebota y rebota, no sé. El punto es que es como un caballito, pero es una pelota en la que los niños van rebotando en la pelota. Sí la han visto, ¿no? ¿O no saben de qué les estoy hablando? Es una que trae una agarradera, ¿no? Exacto, una que trae como una agarradera en la que los niños, pues, obviamente la sostienen de ahí y van brincando sobre la pelota. ¿Sí? ¿Sí la han visto? ¿Sí la han llegado a ver o se la han comprado sus hijos? Yo la he visto, Tenemos pero una, no la he Miss. usado. ¿Sí? Ok. Sí, yo sí la he usado. Ah, muy bien. Eso es divertido.
Sí. Bueno, esa pelota, pues ahí ustedes están utilizando la fuerza elástica. ¿De qué? De la pelota. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están rebotando en la pelota pues no se revienta, a menos, claro, que ya tenga mucho tiempo, pero no se revienta. Precisamente porque tiene esta elasticidad que le permite adoptar diferente forma para amortiguar la caída o amortiguar la masa que está sobre la pelota. Bien, otro tipo de fuerza es la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción es la que se va a oponer al movimiento. Por ejemplo, bueno, aquí tengo a un esquiador. Y la fuerza de fricción, pues la va a ejercer, por ejemplo, la nieve. ¿En dónde? En sus esquíes, o bueno, en lo que traen los pies. ¿Para qué? Pues para amortiguar, para tratar de detener el movimiento, es decir, ese desliz que tiene la fricción, el rozamiento que hay de la nieve con los esquíes, pues va a hacer que su movimiento no sea infinito, por ejemplo. O, por ejemplo, en su casa, no sé, estamos en la casa y de repente, pues traemos el agua, el garrafón de agua. Lo dejamos en la puerta, pero ya no queremos cargarlo. Ahora decimos, no, pues mejor lo arrastro para ya no cargarlo, lo arrastro hacia la cocina, qué sé yo. Y el piso de ustedes es de loseta, ¿vale? La loseta es un poco más resbaladiza, es un poco más lisa, excepto por los bordes, nada más por eso. Ahí vamos a tratar de resbalar nuestro garrafón o de deslizar nuestro garrafón. Bien, pero resulta que en otra casa, en otro lugar, van a hacer exactamente lo mismo, pero el piso no es de loseta, el piso es de cemento. ¿Cuál de las dos casas va a haber mayor fricción? ¿En la del piso de loseta o en la del piso de cemento? Piso de cemento. En la del piso de cemento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí hay exacto, en la del cemento, porque ahí hay mayor fuerza de fricción, hay mayor oposición al movimiento. No es tan fácil deslizarse, como por ejemplo en la loseta. Bien, ok. Es por eso que también en los baños, pues, ocurren muchos accidentes de las personas que se resbalan, debido, por ejemplo, al piso, principalmente las paredes, ya ven que todo es como, bueno, en algunas partes. Y, por ejemplo, si la unamos a eso, que nuestros pies, nuestras chanclitas están húmedas, que están mojadas, pues hay más probabilidad de caernos. Bien, ahora, esos son tipos de fuerzas. Acá vamos a ver los efectos de la fuerza. ¿Y cuáles son esos efectos de la fuerza? Vamos a ver principalmente dos: cambios en el movimiento y deformaciones. Como ya sabemos, los cambios en el movimiento, por ejemplo, yo puedo tener esta pelotita que está aquí y aquí en mi mano, justo aquí, está en reposo, es decir, no tiene movimiento, hasta cierto punto no tiene movimiento. Y de repente a mí se me ocurre, no sé, lanzarla. Estoy aplicando, primero que nada, una fuerza. ¿Con qué? Con mi mano. ¿En dónde o cómo? Pues al momento de lanzarla. Al momento de lanzarla, yo estoy aplicando una fuerza. Por lo tanto, hay un cambio del movimiento de la pelota. Pero ahora, si la unamos a esto, que yo la lanzo, la estoy lanzando, a ver si no rompo nada, ¿eh? La estoy lanzando y de repente hago esto. Ay. El movimiento cambió. ¿Por qué? Porque además de aplicar la fuerza para lanzarla, también apliqué una fuerza para desviar su movimiento, para desviar su dirección. Ahí es un efecto de la fuerza. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna? Vale. Ese es un cambio del movimiento, pero también otro efecto de la fuerza es la deformación. La deformación va a tener dos criterios. Puede ser permanente o puede ser temporal.
La deformación permanente es aquella que se da, por ejemplo, en la arcilla, cuando moldeamos la arcilla. Aquí tengo este ejemplo de un modelado de arcilla, por ejemplo, de un dinosaurio. Si nos damos cuenta, dentro de o en el modelado de la arcilla, es muy difícil, sino que hasta imposible, pues volver a tener la forma original de la arcilla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues ya le estamos dando forma. Por ejemplo, aquí le están dando forma a la piel del dinosaurio, los ojos, las escamas, bueno, lo que tenga de aquí, con ciertos objetos especializados. Y esa deformación ya va a ser permanente, ya no se va a poder cambiar, ya no se va a poder volver al inicio. Ahora bien, otra de las deformaciones, efectos de la fuerza, van a ser, por ejemplo, amasar la masa para hacer pan o incluso para hacer tortillas, para hacer galletas, no sé. Para hacer pizza también. Entonces, eso de amasar la masa también es una deformación permanente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, no sé, ¿qué se le pone a la masa? No sé, harina, agua, creo que huevo, leche, un polvito para hornear, sal. Vainilla. ¿Cómo? Vainilla. Vainilla. Azúcar, ¿vean? Sí, saben ellos, yo no. Bien, entonces, le ponemos todos estos ingredientes a nuestra masa. Cuando nosotros le estamos amasando, todos estos ingredientes se incorporan y ya no podemos regresar al inicio, ya no podemos decir, voy a separar la harina, voy a separar el huevo, voy a separar la vainilla, voy a separar el polvito para hornear. Ya no podemos separarlo, ¿cierto? Entonces ahí se vuelve una deformación. ¿Por qué? Porque por la misma fuerza que estoy ejerciendo en mis manos para moldear, bueno, para amasar la masa, hace que todos estos ingredientes se incorporen de tal manera que ya no puedan volver al inicio. Incluso, por ejemplo, cuando ya tenemos la masa ahí amasada, ya todo, y hacemos, no sé, un cuernito, o hacemos una concha, o hacemos la base para la pizza, o hacemos, no sé, las tortillas, les decía, aparte de masa para pan, pues la masa para las tortillas, empezamos a hacer las tortillas, le damos la forma que nosotros queremos para que se quede así ya por siempre, bueno, no por siempre, pero sí antes de comérnoslas. Entonces, esa deformación ya no se va a quitar. ¿Por qué? Porque así se va a quedar, ya va a ser su forma nueva. La fuerza que aplicamos ya no permite que vuelva al origen. Ok, entonces estábamos con los efectos de la fuerza, que son las deformaciones permanentes. Por ejemplo, o más bien otro ejemplo, decíamos lo de amasar el pan, amasar la masa para el pan, que nosotros le estamos dando la forma que queremos que tenga al final. Como ya les decía, por ejemplo, amasar masa para tortillas, tenemos la forma de la tortilla, o un sope, o una quesadilla, o una gordita. Entonces ahí vemos las diferentes formas que ya no pueden regresar al inicio, ya no pueden regresar al origen. Ahora bien, otra deformación permanente sería, por ejemplo, pisar el lodo. ¿Por qué? Porque nuestra huella, pues ya no se quitaría, ¿sale? Sería permanente. Es decir, obviamente, si el lodo todavía está húmedo y pasa alguien más, pues se va a quitar nuestra forma y va a estar la de alguien más. Y ahí se deformó lo primero para pasar a lo segundo. O, por ejemplo, no sé, las huellas de algún animal, si pasa otro animal encima de esas huellas, pues se van a quitar las primeras para que estén las segundas. Y así sucesivamente es el cambio permanente que va a seguir teniendo el lodo hasta que se seque. Es decir, hasta que ya no tenga esta habilidad para transformarse. Ahora, otra de las deformaciones temporales, deformaciones van a ser las temporales. Por ejemplo, los resortes, aquí yo les puse estos resortes,
o saltar en la cama elástica. Bueno, aquí les puse un colchón, ese no es una cama elástica. Bueno, un trampolín sería una cama elástica tal vez. O los elásticos. Estas deformaciones son temporales. ¿Por qué? Porque al final vuelven a su forma original. Por ejemplo, tengo aquí esta pequeña liga, espero que se vea, si se alcanza a ver. Bueno, tengo esta pequeña liga. Vean su forma, es pues circular, ¿no? Podríamos decir que es circular. Entonces, si yo la estiro, solamente espero no deformarla permanentemente, que es cuando se rompe. Uy, es que la otra vez me pasó algo feo con esto. Cuando yo la estiro, cambia su forma, ¿cierto? Ya no es circular. Ahora es ovalada, alargada. Y cuando la regreso o cuando dejo de aplicar esta fuerza, vuelve a su forma original, ¿cierto? Esta deformación fue temporal. O por ejemplo, cuando tengo, aquí por ejemplo, cuando tengo mi resorte para el cabello, si se alcanza a ver, que por cierto no lo uso tan seguido, pero aquí tengo este ejemplo, también con este tengo pues no muy buenas experiencias, no sé a cuántas de ustedes, digo cuántas porque pues de los hombres no veo que tengan cabello tan largo como para usar una liga de estas, pero digo a cuántas no les ha pasado que se amarran el cabello y de repente ¡fum! Pues se va la liga, se rompe o se desata del cabello y después ya andan otra vez así, ¿no? ¿No les pasa? Sí. ¿Sí les pasa? Ah, no soy la única. Bien. Entonces, sí, cuando nos atamos el cabello, de repente, supongo yo que por la fuerza de nuestro cabello, que es muy fuerte, o porque no lo atamos bien, pues las bolitas se zafan y después ya andamos otra vez despeinadas. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es la deformación temporal que tiene la liga. También con esto tengo, pues, no muy buenas experiencias. Me pegué y me hizo un moretón, entonces... Bien, entonces, aquí nosotros tenemos esta forma de la liga, ¿cierto? Y cuando nosotros la estiramos o cuando nosotros aplicamos fuerza, vamos a tener esta otra forma, vamos a deformarla. Pero esta deformación no va a permanecer, sino que cuando dejemos de aplicar estas fuerzas, va a volver a su forma original. Claro, ya con el tiempo y con el desgaste, pues va a perder esta elasticidad a tal grado que después ya no vuelva a su forma original, sino que siga, pues así, conforme como la dejamos. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, hay alguna duda? Sí, no. No. ¿No? ¿Segurísimos? Vale. A ver, déjenme ver si esto me deja avanzar. Ah, sí, sí me deja avanzar. Bien. Ahora vamos a ver la composición de las fuerzas. Esta composición de las fuerzas tiene que ver con una operación que consiste en determinar la fuerza resultante de la acción de las otras fuerzas. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros estamos empujando un objeto, decíamos, por ejemplo, el garrafón de agua en el piso, ¿qué fuerzas están actuando? Díganme, ¿qué fuerzas están actuando? Digo, esta no es una botella, digo, esto no es un garrafón de agua, pero va a ilustrar el garrafón de agua. Si yo lo estoy arrastrando, que ni siquiera se ve qué estoy haciendo, ¿verdad? Qué feo. No tengo una... A ver. Supongamos que esta libreta es el piso, ¿sale? Aquí tengo el piso y esta botella de agua es mi garrafón de agua. Entonces, cuando yo lo estoy arrastrando, ¿qué fuerzas están actuando? ¿Qué fuerzas actúan? ¿Ninguna? ¿Su fuerza física?
Bueno, mi fuerza, la que yo estoy aplicando, sí, para arrastrarlo, mi fuerza física, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza? ¿Qué otra? ¿Qué otra fuerza creen que está actuando? ¿Se acuerdan del piso? La fuerza de gravedad también, porque por eso está La pesando. fuerza de fricción. La fuerza de fricción, Fuerza de fricción. exactamente. Bien, entonces están actuando estas fuerzas. La fuerza que yo estoy ejerciendo para que avance, la fuerza de fricción del piso que está impidiendo el avance, es decir, que va contrario, o bueno, sí, en sentido contrario a mi fuerza, yo la estoy empujando hacia la izquierda y la fuerza de fricción está hacia hacia la derecha, es decir, en en contraparte a mi fuerza. Y además está actuando la fuerza de la gravedad, que es el peso de mi botella, recordemos. El peso también es una fuerza. Bien, viéndolo así, ahora podemos podemos continuar y vamos a tener fuerzas de igual dirección y también de igual sentido, pero también vamos a tener fuerzas de la misma dirección, pero, de la misma dirección, es decir, en su grado de inclinación, pero de sentidos contrarios. Por ejemplo, vamos a tener esto de aquí. La resultante tiene la misma dirección y el mismo sentido. Su intensidad va a ser únicamente la suma de sus intensidades. Por ejemplo, aquí tenemos, no sé, supongamos que estamos, vamos a seguir con el ejemplo del garrafón, que por ejemplo, yo estoy empujando el garrafón, pero como no puedo avanzar más rápido, pues llega alguien más y me ayuda a empujarlo. Ya son dos fuerzas las que se están aplicando a un mismo objeto. La fuerza 1 es la que la que yo estuve aplicando, que es mayor, ¿sale? Porque soy muy fuerte. Entonces, la fuerza 2 es de la persona que me está ayudando y su fuerza es menor, pero también suma. Como ambas fuerzas van hacia el mismo sentido y hacia la misma dirección, entonces las voy a sumar. Y al sumarlas me va a dar una resultante, una fuerza resultante, que al final será la fuerza que está actuando sobre la botella, sobre el garrafón de agua. ¿De acuerdo? Caso contrario a las fuerzas que sí tienen la misma dirección, pero que tienen un sentido contrario. Aquí la resultante tiene la misma dirección, pero su sentido será el mismo que la fuerza que actúa en mayor intensidad. Su módulo o su magnitud será la diferencia de los módulos de las fuerzas componentes. Es decir, aquí yo tengo mi fuerza 1, que es mayor, es la más grande, que va hacia la derecha, y mi fuerza 2, que va hacia la izquierda. Se contraponen, ambas fuerzas se contraponen. Pero mi fuerza 1 es mayor que la fuerza 2, por lo tanto, yo voy a restar estas fuerzas. Voy a decir, voy a restar mi fuerza 1, o a mi fuerza 1 le voy a restar mi fuerza 2. Y el resultado va a ser, como su nombre lo indica, mi fuerza resultante. Pero mi fuerza resultante va a tener el sentido de mi mayor fuerza, y mi mayor fuerza fue la fuerza 1, por lo tanto también va a ir hacia la derecha. ¿Se comprendió esta parte? Sí, no, no mucho. ¿Sí? Díganme, por favor. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, no, ninguna, muchas preguntas. ¿No? De acuerdo. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, nos dice, calcular la resultante de dos fuerzas, una de 8 newtons y otra de 6 newtons aplicadas a este cuerpo, y nos van a dar el diagrama. Y tenemos, por ejemplo, una roca, podríamos decirlo, y ambas fuerzas, ¿qué tienen en común?
Y van en la misma dirección. Exacto, tienen la misma dirección. Recordemos, la dirección es el ángulo de inclinación, ¿vale? Y además, ¿qué tienen? Además de la misma dirección. ¿Tienen la diferencia fuerza? ¿Te refieres a esto de aquí? Ajá, porque una dice que tiene 8 y la otra tiene 6. Bueno, son diferentes fuerzas, diferentes magnitudes. Eso, diferentes magnitudes. Tienen la misma dirección, pero ¿qué creen? También tienen el mismo sentido. Recordemos, dirección y sentido no es lo mismo. Dirección es el grado de inclinación que tiene el vector y el sentido es hacia dónde va. En este caso van hacia la derecha. Ambas van hacia la derecha. Tienen el mismo sentido y tienen la misma dirección porque tienen el mismo ángulo de inclinación. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Sí. Ok, bueno, ya entendiendo eso, ahora vamos a ver. Cuando tenemos la misma dirección y el mismo sentido, entonces vamos a sumar las fuerzas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí yo voy a tener que mi fuerza resultante es igual a 8 newtons más 6 newtons, lo que me resulta en 14 newtons. La fuerza resultante de todo esto es de 14 newtons. Por lo tanto, aquí yo voy a colocar una flechita de color rojo y esa va a ser mi resultante. Si esto es 8, entonces 14 va a ser como por aquí. Bueno, un poquito más, pero ya no me cabe la línea. Entonces, esa va a ser mi fuerza resultante. Esta línea, esta flecha roja va a ser mi fuerza resultante que está actuando sobre esta roca o sobre este objeto. ¿Sí se comprendió esta parte? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Creo no. ¿No? Ok. Entonces vamos a ver. Y como les decía, aquí tenemos fuerzas de igual dirección y de igual sentido. Pero ahora vamos a ver el mismo ejercicio, o bueno, las mismas fuerzas, pero ¿qué es lo que está cambiando aquí? La dirección. El sentido. El sentido, recuerden, la dirección es el ángulo de inclinación. Ambas están en los mismos ángulos, aunque una hacia la derecha y una hacia la izquierda. Solamente cambia su sentido, pero su ángulo sigue siendo el mismo porque están sobre el eje. ¿De acuerdo? Es por eso que se dice que es el mismo ángulo. Entonces, lo único que cambia es su sentido. Su sentido es diferente. Uno va hacia la derecha y otro va hacia la izquierda. El de mayor magnitud está hacia la derecha y el de menor magnitud está hacia la izquierda. Por lo tanto, vamos a restar. Vamos a tener 8 newtons menos 6 newtons me va a dar 2 newtons. Pero 2 newtons ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia dónde? ¿Derecha o izquierda? Hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha, 2 newtons. Exacto, 2 newtons. Vamos a decir que ahí son 2 newtons. Por lo tanto, la fuerza que está actuando en la roca o en el objeto es de 2 newtons. Esa es la fuerza resultante. ¿Sale? Esa es la fuerza que está actuando. Es muy pequeña, pero está actuando hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y esa es nuestra fuerza con la misma dirección, pero con sentido contrario. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Miss, ¿podría tantito regresar la diapositiva anterior? Es que no acabé de copiarla. Ay, Dios. ¿Esta? Ah, sí, sí. Ok, vale. Solamente no le haga caso a estas líneas rojas que están aquí, ¿eh? Estas no. Sí. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí, no? ¿Ninguna? Ya saben, en un objeto no solamente está actuando una fuerza, actúan más fuerzas.
como decía, en un objeto, por ejemplo, el garrafón o lo que arrastramos sobre el piso, pues va a estar actuando, además de la fuerza de gravedad que actúa en todos los cuerpos, va a estar actuando también la fuerza de fricción y además la fuerza que nosotros estamos aplicando al objeto, ¿de acuerdo? Así que ahí vemos todas esas fuerzas que pueden estar actuando en un mismo objeto. Bien, voy a recoger el cabello porque la verdad es que está haciendo demasiado calor. No sé si por ahí donde ustedes están no está haciendo calor, pero yo creo que sí, ¿verdad? Yo acá ya estoy lloviendo. Ya está lloviendo, ay, qué padre. Bueno, por aquí, pues no. Entonces, Ya, está haciendo ya acabé. demasiado calor. Vale, gracias. Entonces, ya que tenemos eso, veamos. Vamos a ver ahora bien, vamos a ver ahora las conversiones, pero antes, ahora ustedes van a hacer este ejercicio, pero con otras unidades o con otros datos. Por ejemplo, el primero dice, fuerzas de la misma dirección, pero de sentido contrario. Calcula la resultante de dos fuerzas. Una va a ser de... ¿de cuánto? Vamos a dejarla en 15 newtons. Vamos a ponerla aquí arriba. De colorcito rosa. A ver. 15 newtons. Y la otra va a ser de 20 newtons. En este caso, la fuerza verde o la línea verde va a ser de 5 newtons y la línea azul será de 12 newtons. En el caso de derecho, esta parte de aquí, ambas van hacia el mismo sentido, pero en el caso izquierdo van en sentidos opuestos. Pero ahora, tomen en cuenta lo siguiente. ¿Recordamos el plano cartesiano? Que me dice que aquí tengo el eje de las Y, con este derechueco, y aquí tenemos el eje de las X. ¿Se acuerdan? Eje de las X, eje de las Y. Aquí tenemos a las Y, y aquí tenemos a las X. Y me dice que los datos del lado derecho sobre el eje de las X van a ser positivos, van a ser números positivos, y del otro lado, del lado izquierdo, van a ser números negativos. Mientras que en el eje de las Y, los datos que están hacia arriba van a ser números positivos y los datos que están hacia abajo van a ser números negativos. Ahora bien, nosotros aquí vemos que tenemos 20 newtons hacia la izquierda, por lo tanto nuestro resultado va a resultar, ¡ay, qué redundancia! Nuestro resultado va a ser negativo. ¿Por qué? Porque son 20 newtons hacia la izquierda, serían menos 20. Es decir, aquí ustedes van a escribir 15 newtons menos 20 newtons, su resultado va a ser negativo. Por lo tanto, su resultante va a salir hacia la izquierda. Pero ya no les digo más. Ahora háganlo ustedes. Está tomando en cuenta que es negativo basándose en la gráfica de X y Y. Exacto, basándome en que en el plano cartesiano, sí. Y en la dirección, bueno, no en la dirección, en el sentido de las fuerzas. Es decir, recordemos, si va hacia la izquierda, basándome en el plano cartesiano, ya automáticamente es negativa. Si va hacia abajo, lo mismo, es negativa. ¿Vale? En el del lado izquierdo es menos 5n y en el del lado derecho es 17n. Ah, ya son los resultados. Ajá, sí. Ok, a ver, veamos. Vale, veamos.
Aquí, ok. En el lado derecho tenemos 5 newtons más 12 newtons, exactamente nos van a dar 17 newtons. Y son positivos. ¿Por qué? Porque van hacia la derecha. Si yo los hubiese puesto hacia la izquierda, ambos serían negativos y sería una suma negativa. ¿De acuerdo? Pero como están hacia la derecha, son positivos. Bien. Y del otro lado, como ya bien lo dijeron, son menos 20 newtons. 20 newtons más 15 newtons, entonces me da menos 5 newtons. Ay Dios, esto es igual a menos 5 newtons, ¿correcto? Por lo tanto, vamos a ver, vamos a tener que quitar esto. Por lo tanto, esta línea ya, bueno, este vector ya no va hacia la derecha, ahora va hacia la izquierda. ¿Con cuánto? Con 5 newtons. Ay, no me deja cambiarla de posición. Ay, no sé, mejor la quito. A ver, ¿dónde están? Con 5 newtons, vamos a poner la de rojo. 5 newtons por aquí. Ahí está, con 5 newtons. Va hacia la izquierda. Y en el caso o en el otro caso, va a ser de 17 newtons hacia la derecha. Es decir, también es mayor que en los otros dos vectores. ¿Hasta aquí hay alguna duda, hay alguna pregunta? No, Miss. ¿No? De acuerdo. Bien. ¿Ya lo copiaron? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Puedo quitarlo? Sí. Correcto, voy a quitar todo entonces. Y listo. Ahora sí, vamos a ver. Las conversiones. ¿Qué tal andamos en conversiones? Ay, ¿nos acordamos cómo son las conversiones? Más o menos. Sí, no. Nada que ver. Ok, vamos a ver las conversiones. Las conversiones son útiles porque recordemos que no existe solamente un sistema de medición, existen 3 sistemas, o bueno, principalmente son 2. El sistema internacional y el sistema inglés. Y ya el sistema sexagesimal, pero es casi como el sistema internacional, lo usamos también. Pero existe el sistema, ¿qué les dije? Sí, sistema internacional y sistema, no es cierto. Sistema inglés y sistema internacional. Ah, sí, sí. Bueno, el sistema internacional va a ocupar unidades como por ejemplo el kilogramo, el metro y el segundo. El sistema inglés va a ocupar las libras, va a ocupar los pies y bueno, también los segundos. El sistema sexagesimal ocupa gramos, gramos, centímetros y segundos, ¿de acuerdo? Esas son las diferencias, pero debido a esas diferencias, pues tenemos que igualar las unidades. Por ejemplo, de metros a pies, de metros a yardas, o por ejemplo, de galones a litros, o por ejemplo, de horas a segundos, etcétera, etcétera. Existen varias unidades para medir diferentes cosas. Llámese longitud, llámese masa, llámese peso, incluso el peso, como ya habíamos visto, se mide en newtons, pero el sistema inglés lo mide en libras fuerza, no en libras masa, en libras fuerza. Tiene libras masa para la masa y libras fuerza para el peso o fuerza. También en el sistema internacional tenemos kilogramos masa y kilogramos fuerza, pero ocupamos los newtons mayormente. Bien, vamos a ver entonces. Para esto les voy a compartir mi pantalla, pero cuando yo les comparto mi pantalla, se va el video. No es que yo me vaya, yo lo sigo viendo a ustedes, pero ustedes a mí no. Entonces, déjenme ver cómo le hago. A ver, aquí estoy.
Aquí estoy. Ok, ahora sí ya les puedo compartir mi pantalla. Bien. Veamos. Por ejemplo, si yo quisiera, ¿qué quiero? Convertir, a ver, déjenme ver, porque ya tenía las conversiones para podérselas dar, pero ya se me perdieron. Bueno, vamos a ver. Si yo quiero convertir de kilogramos ¿a qué les dije? A libras. Digo, también existen convertidores en línea, también los pueden ocupar, pero es bueno que sepamos de dónde viene todo esto. Por ejemplo, yo quiero convertir 1 kilogramo. Vamos a empezar facilito. 1 kilogramo lo quiero convertir a libra. Para empezar, tengo que buscar cuánto equivale 1 kilogramo en libra, o bueno, no 1, vamos a ponerle 7 kilogramos, ¿sale? 7 kilogramos a libras. ¿Cuánto equivale 1 kilogramo a libras? Hoy. Y me dice que la equivalencia es 1 kilogramo es igual a 2.2046.2 libras. Ese es su equivalente o esa es su conversión. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar los 7 kilogramos que quiero convertir y lo voy a multiplicar por, recordemos que en nuestras fracciones tenemos numerador y denominador. En el numerador, es decir, en la parte de arriba, yo voy a colocar la unidad a la cual quiero convertir mis kilogramos, que serían 2.20462 libras. Y en la parte del denominador voy a colocar a cuánto equivale o a qué equivale. Equivale a 1 kilogramo. Haciendo esto, yo voy a eliminar a los kilogramos porque estoy multiplicando. Y cuando elimino a los kilogramos, me va a quedar en libras. Por lo tanto, 7 por 2.20462, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto nos da de 2.204.62 y entre 1? No, por 7. Siete por 2.20462. 15.43. 15.43. Exacto. 15. Ok, 15.4323.4. ¿Y en qué unidades se queda? ¿En 7? Ah, no. Libras, En ¿no? libras. En libras, exacto. Se queda en libras. Y ya convertimos estas unidades, así de sencillo. Ya lo tienen, ya lo copiaron. Ya. Hacemos una última conversión para terminar el día de hoy. Y, por ejemplo, vamos a convertir 5 kilómetros sobre hora. Lo vamos a convertir a metros sobre segundos. Bien, vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Puedo borrarlo de arriba? Espérame tanto. Sí. No, Bueno, ahorita espérame. lo borro. Bueno, no. Ok. Ya, mis. ¿Ahora sí? Ya. ¿Listo? Sí.
Ok, bueno, voy a borrar, bueno, voy a cambiar de página. Dijimos que es 5 kilómetros sobre hora. Ok, vamos a poner 5 kilómetros por hora o sobre hora. Los quiero convertir a metros sobre segundos. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es colocar mis 5 kilómetros sobre hora. Voy a poner arriba kilómetros. Ay. Perdón. 5 kilómetros sobre horas. Bueno, horas voy a ponerla de verdecito para que veamos el cambio. Y ahora sí, voy a colocar, voy a quitar esta línea, voy a ponerla con negro. ¡Ah! Y voy a decir, arriba, yo voy a colocar la unidad a la que quiero cambiar o a la que yo quiero llegar. Por ejemplo, de kilómetros, ¿a qué quiero llegar? A metros, ¿cierto? ¿Cuántos metros hay en un kilómetro? 1000. 1000. Entonces, aquí tengo mi conversión. Un kilómetro tiene 1000 metros. Por lo tanto, yo voy a colocar en la parte del numerador, es decir, en la parte de arriba, voy a colocar mis 1000 metros. 1000 metros. Y en la parte de abajo voy a colocar a mi kilómetro. 1 kilómetro. ¿Esto con qué intención? Con la intención de eliminar a mis kilómetros. ¿Sale? Por eso lo coloco en la parte de abajo, en la parte del denominador. Y ahora, ¿cómo le hago para quitar a las horas? Bueno, para ello voy a hacer exactamente lo mismo, pero primero, en una hora, ¿cuántos segundos hay? 60. En una hora hay 60 minutos. Y en un minuto, ¿cuántos segundos hay? 60. También 60 segundos. Por lo tanto, 60 por 60, ¿cuánto me da? 120. 120. 60 por 60, no más. Ah. 3,600, exactamente. ¿Vale? Sí. Entonces, por lo tanto, una hora es igual a 3,600 segundos. Eso es lo que yo voy a colocar aquí. Voy a colocar en la parte del numerador, en la parte de arriba, una hora. Y en la parte de abajo voy a colocar 3,600 segundos. Con la intención también de eliminar a las horas. Y ahora sí, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a multiplicar 5 por 1000 y ese resultado por 1. Y abajo, recordemos que tenemos un 1 porque es un entero y voy a multiplicar 1 por 1 y eso por 3,600. Esto me va a dar, voy a borrarlo de al ladito, todo esto lo voy a borrar, ya lo borré. Todo eso me tiene que dar, o me va a dar, lo siguiente, me va a dar 5 por 1000, 5000, sobre 1 por 1, 1 por 3,600, 3,600. ¿Cuánto me da esto? 5,000 entre 3,600. ¿Entra? Sí, entre. 0.138. A ver, fíjense bien en los ceros, porque creo que no están poniendo todos. 1.3888. Exacto. 1.3888. Ese es el, ok, 1.38888 y ya hasta el 9, ¿no? Entonces, sí, me va a dar como resultado 1.38, lo vamos a dejar en 9, porque es 8888. ¿Y qué unidades me quedaron? ¿Los minutos y segundos? Metros, son metros, ¿vale? Sale, entonces sí, nos quedaron metros sobre segundos.
Y listo, ya convertimos esta unidad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna? No. Bueno, no. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo copiaron? Para terminar. ¿Listo, viejillo? Aguante. Ahí voy. Ok. Ustedes me dicen cuando ya lo pueda quitar. Ya. ¿Listo? Sí.